Hola, un gran saludo. Continuamos con nuestro capítulo 5 de representación y análisis de sistemas lineales e invariantes en el tiempo en el dominio de Laplace. Okay, entonces, amplío esto acá, apago la cámara. Ya el punto de representación lo cubrimos en su totalidad. Okay, en este video vamos con el tema de análisis, ¿no? De respuesta temporal. Ok, entonces estamos acá. Análisis. Entonces, bueno, el contexto, ¿cuál es? El de un sistema que tiene unas condiciones iniciales y una entrada. Entonces, la salida en el tiempo, ¿okay? Va a tener dos componentes. La salida como efecto de la entrada y la salida como efecto de las condiciones iniciales. Entonces, podemos hacer esta separación porque recuérdense que el sistema es lineal. Entonces, este principio de superposición aplica. Ahora podemos considerar ambos efectos por separado, sumarlos y recoger entonces de esta manera el efecto total. Ok, vamos a analizar esto con un poquito más de cuidado. Entonces tenemos nuestra respuesta temporal que la hemos dividido en estas dos componentes, la de la entrada y la de las condiciones iniciales. ¿Okay? A la primera se le llama también respuesta forzada y la segunda, la respuesta a las condiciones iniciales, se le llama también respuesta natural o libre. Esta componente, ¿no? La respuesta forzada, a su vez, se puede también dividir en dos partes, en dos componentes. Una, que es la respuesta transitoria, y una segunda que depende exclusivamente de la entrada que estamos aplicando, que es la respuesta de estado estacionario o de régimen permanente. Desde el punto de vista de Laplace, la respuesta transitoria está vinculada a los polos de la función de transferencia, ¿okay? A los polos del sistema, mientras que la respuesta de estado estacionario está vinculada, relacionada con los polos de la entrada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros aquí aplicamos una entrada tipo escalón, la respuesta de estado estacionario tendrá esa forma, tendrá una forma constante. Si aquí aplicamos una rampa, esto tendrá un comportamiento lineal. Si esto es un seno o un coseno, la respuesta de estado estacionario será un comportamiento oscilatorio. Entonces, la respuesta de estado estacionario depende de la entrada en particular que estamos aplicando al sistema. Ok, aquí algo gráficamente para fijar la idea. Tenemos esta primera parte, que es la respuesta transitoria, y la segunda, una respuesta permanente o de estado estacionario. Aquí estamos suponiendo que se aplicó algo constante a la entrada, ¿no? Por eso que tenemos este comportamiento, ¿no? Este comportamiento transitorio inicialmente, que cuando desaparece deja plaza o deja lugar a un comportamiento de estado estacionario o permanente. Este tiempo acá, que se llama el tiempo de establecimiento, él nos mide lo que demora la respuesta transitoria. Es decir, cuánto tardamos en alcanzar nuestra respuesta de estado estacionario o permanente. ¿Okay? Y se define como cuando el sistema ha alcanzado aproximadamente el 98% de su valor final. ¿Okay? Entonces, ese es el tiempo de establecimiento. Ok, entonces vamos a pensar más en este problema de respuesta temporal. Entonces tenemos nuestro sistema, ¿okay? Al cual le queremos hallar la respuesta temporal. Entonces, nosotros para eso necesitamos tres piezas de información. Necesitamos tener un modelo del sistema. ¿Okay? Necesitamos conocer las condiciones iniciales y también conocer una forma analítica de la entrada, ¿okay? Una expresión matemática para la entrada. Dentro de los modelos del sistema, bueno, podemos tener una ecuación diferencial, la respuesta al impulso, la función de transferencia o un diagrama de bloque. ¿Okay? Entonces, en este contexto es que nosotros vamos a trabajar. Okay, entonces, vamos a particularizar un poquito más nuestro análisis de la respuesta temporal. Entonces, aquí suponemos entonces que tenemos nuestro sistema caracterizado, ¿no? Por una ecuación diferencial general. ¿Okay? Entonces, aquí estamos previendo
un orden n para el sistema, es decir, que el mayor grado aquí de derivadas que podemos encontrar para la salida es n, y el mayor grado que podemos encontrar para derivada de la entrada es m, y la relación para los sistemas reales es esta, ¿no? Que m es menor o igual a n. Entonces, esta ecuación le aplicamos el operador de Laplace. Entonces, en particular, algo que ya hemos visto varias veces, que es la propiedad de derivación. Entonces, aplicamos la propiedad de derivación y dejamos lo que depende de las condiciones iniciales de un lado y lo que depende de la entrada del otro. Y nosotros vamos a llegar a que y de s, ¿ok? La respuesta total, ¿okay?, se puede separar en estas dos componentes. La respuesta a las condiciones iniciales y esta otra que está acá. Que si ustedes se fijan, tenemos este cociente de polinomio, ¿ok?, que es la función de transferencia, y eso está multiplicado por la entrada. Entonces, este producto es la componente forzada de la respuesta. Entonces, de la ecuación diferencial hemos pasado a esta ecuación en S, que nos permite separar las dos componentes que tiene la respuesta. La respuesta a las condiciones iniciales y la respuesta forzada. Ok, entonces, a continuación, fíjense, nosotros vamos a particularizar el análisis. ¿Okay? No vamos a concentrarnos en cualquier sistema, sino ¿okay?, vamos a tratar de mostrar cómo proceder con esta herramienta de análisis, que es la transformada de Laplace, en el contexto de sistemas de primer orden y de segundo orden. Entonces, estamos con los sistemas de primer orden. Entonces, un sistema de primer orden se va a describir por una ecuación diferencial de orden 1. Entonces, va a aparecer la derivada de la salida en ese grado, ¿no? En el grado 1. Entonces, vamos a retroceder para entender claramente. Entonces, esta ecuación diferencial ahora, n es 1. Por eso es que ella se simplifica a lo que tenemos en esta diapositiva. Del lado de la salida, tenemos primera derivada de la salida más a sub 0 por y de t. Y del lado de la entrada, bueno, podemos tener estas dos posibilidades. O esto es igual a b0 u de t, o esto es igual a b1, primera derivada de la entrada, más b0 u de t. Entonces, con estas dos posibilidades, estamos cumpliendo con este caso, ¿no?, de que m es menor o igual a n, pero fíjense que n ahora es 1. Entonces, cuando m es 0, tenemos esta situación, y cuando m es 1, tenemos esta situación. Son las dos posibilidades. Entonces, cuando aplicamos el operador de Laplace, ¿okay?, cuando aplicamos el operador de Laplace y nos vamos al dominio transformado, este cociente, función de transferencia de la salida entre la entrada cuando las condiciones iniciales son idénticas a 0, nos da la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia va a ser un polinomio numerador entre el polinomio denominador, pero el polinomio denominador aquí, bueno, es s más a sub 0. Pero el polinomio numerador puede ser, bueno, dependiendo de las dos posibilidades. En un caso, n va a ser igual a b0, ¿okay?, cuando tenemos este caso de arriba, y en el otro, n, bueno, por la propiedad de derivación, va a ser simplemente b1 por s más b0. Ok, entonces tenemos para el sistema de primer orden, aquí arriba enmarcada el modelo de ecuación diferencial, aquí el modelo función de transferencia, y esta expresión que está aquí, esta última, nos indica que el tiempo de establecimiento para un sistema de primer orden se puede calcular con esta ecuación, con esta fórmula, que es 4 entre este coeficiente de la ecuación diferencial, ¿no?, o de la función de transferencia, la sub 0. Eso nos da una medida de lo que demoramos en alcanzar el régimen permanente o de estado estacionario. Ok, entonces esto es un sistema de primer orden. El otro caso que vamos a considerar es el de un sistema de segundo orden. Entonces tenemos la ecuación diferencial ahora, es de grado 2, este es el lado de la salida, ¿okay?, el lado de la salida, y ahora pudiéramos tener tres posibilidades que garantizan esta condición, que m es menor o igual a n, pero a n ahora es 2. Entonces, esta parte es cuando m es 0, esto cuando m es 1, y cuando m es 2,
nos daría la tercera posibilidad. Entonces tenemos tres variantes del lado de la entrada para un sistema que siempre va a ser de orden 2, ¿no? Porque aquí n es 2. Entonces, si nos llevamos esta ecuación diferencial al dominio de Laplace, ¿okay? Con la propiedad de derivación, anulando las condiciones iniciales, bueno, vamos a encontrar esta función de transferencia. N de S, que es el polinomio numerador, dependiendo de estas tres posibilidades, ¿okay? Pudiéramos tener esas tres variantes, pero el polinomio denominador siempre es fijo, ¿okay? Porque este es el lado de la salida. Y el tiempo de establecimiento se puede calcular también para un sistemita de segundo orden. Va a ser 8 entre el coeficiente este A sub 1. ¿Okay? Entonces, eso es una medida de cuánto tiempo demoramos en alcanzar el régimen permanente, ¿no? La respuesta de estado estacionario. Entonces, estas son las ecuaciones que modelan este caso de un sistema de segundo orden. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos para entender cómo hacer un análisis temporal, ¿no? Un análisis de la respuesta temporal. Entonces, aquí tenemos un sistema de segundo orden, ¿no? Aquí la ecuación diferencial, esta es de segundo orden, y esa ecuación diferencial es la que describe, ¿okay? Un sistema con entrada entonces U de t y respuesta y de t. Entonces, la relación entre esa entrada y esa salida viene dada por esta ecuación diferencial que tiene grado 2, ¿no? N es 2. Y fíjense que en este caso M es 0. Entonces estamos cumpliendo con la condición práctica. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Bueno, nos están pidiendo, este sistema aparte también tiene condiciones iniciales. Entonces, como la ecuación diferencial es de orden 2, las condiciones iniciales que requerimos son 2. La salida en 0, que vale 2, y la primera derivada en t igual a 0, que vale 1. Entonces tenemos dos condiciones iniciales. Y nos están pidiendo, mira, vamos a calcular todo, ¿no? Un ejemplo bastante completo. Vamos a calcular la respuesta natural, la respuesta forzada, la respuesta total, que es la suma de estas dos, la transitoria y la de estado estacionario. ¿Cuándo? Bueno, cuando la entrada es un escalón y cuando tenemos estas dos condiciones iniciales. Ok, entonces tenemos nuestra ecuación diferencial que nos las vamos a llevar al dominio de Laplace aplicando entonces el operador de Laplace y en particular la propiedad de derivación. Pero como ahora queremos hallar la respuesta total, las condiciones iniciales las vamos a ir arrastrando, ¿no? Las vamos a considerar. Ok, entonces ustedes revisan esto, ¿no? La propiedad de derivación aquí para la segunda derivada de la salida, más 5 veces la propiedad de derivación para la primera derivada de la salida, 6 veces la transformada de Laplace de la salida, y esto es igual a la transformada de Laplace de la entrada, y la entrada es un escalón, ¿no? Dejamos de momento aquí U de S. Ok, entonces al final, fíjense, nosotros vamos a llegar a esta ecuación que está acá. Déjenme ir, no sé si son 4 o 5 diapositivas hacia atrás, para que comparen esa expresión con esta que está acá. Fíjense que aquí llegamos a que y de S tiene dos componentes, ¿no? La respuesta a las condiciones iniciales, que tiene aquí en el numerador todo lo que es condición inicial, entre el polinomio característico, más función de transferencia aquí, h de S por u de S. Entonces, nosotros, para el ejemplo, en el contexto ahora de un sistema de segundo orden, llegamos a una ecuación similar a esta. Déjenme de nuevo regresar a donde estábamos, que es acá. Entonces, llegamos a esta ecuación. Esta primera parte va a ser la respuesta a las condiciones iniciales. Esto que está acá es h de S por u de S. ¿Okay? Entonces, esto es la componente forzada de la salida, YF de S. Y esta primera que está acá es la respuesta a las condiciones iniciales. ¿Ok? O la natural o libre de que hablamos. Ok, entonces ya podemos
utilizando la transformada inversa de Laplace, hallar la respuesta a las condiciones iniciales en el tiempo y la respuesta forzada en el tiempo, y luego sumarlas y hallar la respuesta temporal, ¿no? Entonces aquí tenemos de nuevo la separación. Nos damos cuenta que el polinomio característico lo podemos factorizar en estos dos polos. Entonces vamos a hallar la respuesta a las condiciones iniciales en el tiempo, ¿no? Entonces, transformada inversa de Laplace del primer término, ¿no? De esta primera componente. Como tenemos dos polos reales y distintos, bueno, esta es la expansión. Calculamos los residuos como se estudió en el capítulo 4. Un primer residuo es -5, el segundo es 7, y luego antitransformamos. Aquí la antitransformada de estas fracciones simples son del tipo exponencial. Entonces la respuesta a las condiciones iniciales es esta, ¿no? -5 por la exponencial de -3t más 7 veces la exponencial de -2t. Y eso es válido a partir de t igual a 0, y eso lo reforzamos mediante la escritura aquí del escalón unitario. Entonces ya hallamos la respuesta a las condiciones iniciales, procedemos de manera similar con la forzada, ¿no? Pero recordando ahora que U de S es el escalón, y la transformada de Laplace del escalón va a ser 1 entre S. Ok, entonces aquí tenemos la parte forzada, ¿no? El polinomio característico, los dos polos, los mismos de antes, y la entrada es la transformada de Laplace del escalón, que es 1 entre S. Entonces ahora el término forzado tiene estos tres polos: el polo en el origen, el polo en -3 y el polo en -2. Hacemos la expansión, ¿ok? Tres términos, tres polos distintos, calculamos los tres residuos, ¿ok? Aquí están sus valores, y antitransformamos. Entonces vamos a tener una antitransformada de un escalón, que es esta constante, y de las dos exponenciales. ¿Okay? Entonces esta es la respuesta forzada. Si la componente de respuesta a las condiciones iniciales se suma con la componente de respuesta a la entrada, que es la forzada, eso nos da la respuesta total. Entonces la respuesta total es esta expresión matemática que aparece aquí. Entonces ya hemos hallado tres componentes que nos solicitaban en el ejemplo, ¿no? Nos está faltando la parte transitoria y la parte de estado estacionario. Y esas dos componentes las identificamos a partir de la forzada, ¿no? Esta que está acá. Ok, entonces aquí tenemos la forzada. Entonces la analizamos. Como se aplicó una entrada tipo constante, ¿ok? Un escalón, la parte constante aquí de la respuesta va a alimentar la respuesta de estado estacionario, la permanente. Y el resto, ¿ok? Esta parte aquí variable, va a alimentar entonces la componente transitoria. Entonces tenemos aquí la respuesta de estado estacionario y aquí la respuesta transitoria. Una gráfica de la respuesta forzada. Fíjense que aquí cuando t es 0, un tercio menos un medio da menos un sexto menos un sexto da 0, o sea que la respuesta forzada arranca en 0, y luego cuando t tiende a infinito, estas dos exponenciales desaparecen, y la respuesta está tendiendo hacia un sexto, ¿no? Que es el valor final, aquí el valor de estado estacionario. ¿Cuándo se alcanza ese valor de estado estacionario? Bueno, podemos utilizar el tiempo de establecimiento como un indicativo de lo que demoramos en alcanzar ese valor, ¿no? La respuesta de estado estacionario. Eso es 8 entre el coeficiente A sub 1 de la ecuación diferencial. Ustedes pueden revisar y ese coeficiente tiene un valor de 5. 8 quintos es 1,6. Entonces, en 1,6 unidades de tiempo, nosotros para este sistema, para este ejemplo, alcanzamos el valor de estado estacionario. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo interesante porque nos permite movernos entre todas las componentes temporales que tiene la respuesta de un sistema. Vamos con otro ejemplo. Aquí nos dan, nos indican que un termómetro se modela a través de esta función de transferencia, ¿no? Que es la de un sistema de primer orden, ¿no? ¿Okay? Tenemos un solo polo. El termómetro se coloca en una bañera y la temperatura de la bañera está cambiando en forma lineal a una tasa de 10 grados centígrados por minuto. Es decir, que esto es una razón de cambio. ¿Okay? Entonces, esto es un comportamiento lineal. ¿Okay? Si pensamos en nuestras señales, esto es una rampa. ¿Okay? Entonces, la temperatura real
de la bañera, del agua de la bañera, evoluciona como una rampa aquí, dependiente 10. ¿Okay? 10T es esto. Entonces nos dicen, mira, ¿cuál es la temperatura que marca el termómetro que está modelado por una función de transferencia de primer orden dada por esta ecuación, 4 entre décimas 4? Entonces vamos a entender lo que está ocurriendo. El termómetro está midiendo, ¿qué? Está midiendo la temperatura de la bañera, que nos dicen que ya la conocen. ¿Okay? En este problema se conoce la temperatura real, es esta. Y nosotros la vamos a medir con un termómetro, ¿okay? Que tiene este modelo matemático. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la temperatura que va a marcar el termómetro y cuál es el error? Entonces el error va a ser la diferencia entre la temperatura real, esta que nos están indicando, y la que nos mide el termómetro, que es la respuesta de esa temperatura real cuando pasa por este sistema de primer orden, que es el que está modelando matemáticamente nuestro termómetro. Entonces ese es el contexto. Vamos a verlo aquí con más detalle. Tenemos la bañera con una temperatura real, que es del tipo de esta lineal, una rampa, 10T, la pendiente es 10, por el escalón, porque esto arranca en T igual a 0, y el termómetro está midiendo esa temperatura real y nos da la temperatura medida, que es la salida del sistema de primer orden. Ok, entonces la transformada de Laplace de la rampa, okay, sabemos que es 10 entre S al cuadrado. La salida va a ser el producto de HDS por UDS, y eso nos da esta expresión que está acá. Entonces tenemos un polo repetido en S igual a 0, cuya expansión en fracciones simples es esta que está acá. Y tenemos un polo en menos 4, cuya expansión es esta, ¿no? Entonces el residuo B está asociado al polo en menos 4 y los residuos A1 y A2 al polo de multiplicidad 2 en el origen. Entonces calculamos estos tres residuos, bueno, por las fórmulas del capítulo 4, ¿no? Cuando desarrollamos toda la teoría de transformada de Laplace, que esas aparecen en la siguiente diapositiva. Entonces B es directamente S más 4 por Y de S evaluado en S igual menos 4. Hacemos las cuentas y el valor de ese residuo es 2,5. A sub 2 es directamente el producto de S al cuadrado por Y de S evaluado en S igual a 0, eso da 10. Y para calcular A sub 1 tenemos que derivar. Derivamos S al cuadrado por Y de S y el resultado de esa derivada lo evaluamos en S igual a 0 y nos da el valor del residuo. ¿Okay? Entonces hagan esto ustedes para practicar un poco más lo que es la manipulación de la transformada de Laplace. Y cuando reemplazamos y antitransformamos, esta expresión de Y de T, ¿okay? Que aquí vamos a tener la antitransformada aquí es un escalón. Déjenme establecer aquí la correspondencia. Esta es un escalón, la de esta es una rampa y esto es una exponencial, ¿no? Entonces estas tres fracciones simples originan estos tres términos temporales. Pero lo importante acá es que esta es la salida y esta entonces es la temperatura medida por el termómetro. ¿Cuál es el error? Bueno, el error es la temperatura real, que es la rampa, ¿no? El 10T por UDT, y la temperatura medida, bueno, es lo que acabamos de calcular. Manipulamos aquí algebraicamente y llegamos a esta expresión funcional, analítica, de la señal de error. Okay, entonces vamos a analizar esa señal de error en la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos la señal de error, la graficamos. Okay, entonces cuando arrancamos aquí de 0, okay, cuando t es 0, esto da 1 menos 1, 0 por 2,5, arrancamos de 0, y cuando el tiempo tiende a infinito, la exponencial desaparece y esto se estabiliza en 2,5. Eso quiere decir que el error que marca el termómetro en régimen permanente es 2,5 grados centígrados. Podemos determinar cuándo se alcanza ese valor de error de estado estacionario de 2,5 grados centígrados, porque conocemos la función de transferencia, este coeficiente es el A sub 0 y el tiempo de establecimiento para un sistema de primer orden es 4 entre A sub 0, es 1 segundo, o minutos, ¿no? Esto estaba en minutos. Entonces luego de 1 minuto se alcanzó el valor de estado estacionario. ¿Okay? El error del termómetro va a ser 2,5 grados centígrados. Okay, vamos con un último ejemplo aquí de respuesta temporal. Entonces,
aquí nos están dando un sistema. Fíjense que esto es interesante. Tenemos nuestro sistema. Con respuesta al impulso h de t. Ok, respuesta y de t. Y entrada u de t. ¿Y qué es lo que nos dicen? Nos dicen, mira, la respuesta al impulso es un pulso rectangular, pero que está centrado en t igual alfa, y él tiene ancho 2 alfa. Ok, nosotros en el capítulo 1, cuando hablamos del pulso, lo definimos de esta manera, ¿no? Rec de t entre 2 alfa. Este era un pulso que estaba centrado en t igual a 0. ¿Ok? Entonces, él iba de alfa a menos alfa. De manera que su amplitud, el ancho del pulso, era 2 alfa. Y esto aquí tenía un valor de altura de 1. Este pulso, el de este ejemplo, está centrado en t igual a alfa. ¿Okay? Por eso es que lo corremos hacia la derecha. Y esta es la forma del pulso. Ok, entonces esa es la respuesta al impulso del sistema. Y nos piden que determinemos la respuesta cuando la entrada es ese mismo pulso. Ok, entonces aquí U de t y H de t son idénticas en este ejemplo. Entonces, en el dominio temporal, la salida sería la respuesta al impulso de H de t, perdón, la convolución de la respuesta al impulso con la entrada. Pero como H es igual a U, bueno, es como si convolucionáramos la entrada consigo mismo. Entonces, en el capítulo 3 hicimos ejemplos de este tipo y utilizábamos la convolución gráfica o la convolución analítica y había, el esfuerzo era significativo porque, ¿qué era lo que hacíamos? Reflejábamos y desplazábamos una de las expresiones temporales, ya fuera la de la respuesta al impulso o la de la entrada, y luego veíamos dónde había contacto y resolvíamos la integral del producto. Entonces era algo que era engorroso. Ahora vamos a hacer esta convolución en el dominio de Laplace. Y recuérdense que la convolución se convierte en un producto de transformada. Entonces, tenemos esta expresión en el tiempo, la convolución de U de t consigo misma. Eso en el dominio de Laplace va a ser el producto de UDS con UDS. Pero ¿quién es U de t? U de t es este pulso rectangular que lo podemos representar como una diferencia de escalones. U de t menos un escalón ahora desplazado 2 alfa unidades hacia la derecha. Y a esto le llamamos la transformada de Laplace. Bueno, entonces la transformada de Laplace del escalón es 1 entre s. Y aquí tenemos un escalón desplazado, por eso es que multiplicamos por esta exponencial. Recuérdense esta propiedad de desplazamiento en el tiempo. E a la menos 2 alfa s por la transformada de Laplace del escalón, que es 1 entre s. Entonces, llegamos a esta expresión que está acá. Entonces, bueno, la salida es el producto de U de S consigo mismo. Entonces, U de S al cuadrado. Reemplazamos acá, desarrollamos aquí este producto notable, que es lo que aparecería en el numerador, y el denominador es S al cuadrado. Entonces, tenemos estos tres términos. Ok, vamos a analizar esos tres términos que obtuvimos. Y vamos a verlos en el dominio temporal, hallando la transformada de Laplace inversa. Entonces nosotros sabemos que una rampa R de t, ¿okay?, tiene transformada de Laplace 1 entre s al cuadrado, ¿no? Esa es la transformada de Laplace de la rampa. Y aquí tenemos esos términos, 1 entre s al cuadrado, aquí tenemos el 1 entre s al cuadrado, y aquí también en el tercer término tenemos 1 entre s al cuadrado. Pero multiplicados por exponenciales. Y recuérdense que la multiplicación por exponenciales en el tiempo se traduce como un desplazamiento temporal. Entonces, aquí tenemos una rampa y luego dos rampas desplazadas. Entonces, antitransformando, vamos a tener R de t, la rampa, menos 2 veces la rampa en t menos 2 alfa, más la rampa a partir de 4 alfa, ¿no? Es decir,
que si este es el eje del tiempo, en 0, ¿ok? Vamos a tener una rampa de pendiente 1. Luego, en 2 alfa, vamos a tener una rampa, pero aquí de pendiente negativa, menos 2. ¿Ok? Esta tiene pendiente 1. Y finalmente, en 4 alfa, tenemos otra rampa de pendiente 1. ¿Okay? Entonces recuérdense que estas rampas existen, ¿okay? Su comportamiento se prolonga en el tiempo. Entonces, la señal aquí y de t, ¿cuál va a ser? Entonces, y de t tenemos esta rampa que actúa desde t igual a 0, con pendiente 1, pero luego a partir de 2 alfa, tenemos una rampa que tiene pendiente menos 2. Entonces, un menos 2 de esto se cancela con el 1, pero va a sobrevivir una rampa de pendiente menos 1. Entonces, a partir de 2 alfa, vamos a ir disminuyendo. ¿Hasta dónde? Esto es 2 alfa. Hasta 4 alfa, que nos topamos con esta rampa de pendiente 1. Entonces, tenemos una rampa de pendiente menos 1 con una rampa de pendiente 1, nos acostamos y esto vale 0. Entonces, esta sería la respuesta y de t. Sería un pulso triangular. Entonces, eso es lo que vemos en la última diapositiva, donde aparece esta gráfica de la respuesta del sistema, que es la convolución de la entrada consigo mismo, ¿no? Del pulso rectangular con el pulso rectangular, ¿no? Entonces, con esto culminamos este tema o este punto de análisis a través de la respuesta temporal. Y fíjense todas las posibilidades. ¿Okay? No sé si se dan cuenta de la potencialidad que tiene la transformada de Laplace como una herramienta de análisis para la obtención de todas estas variantes de la respuesta temporal. ¿Okay? Entonces, con esto concluimos. Me despido de ustedes.